Momento Económico, el podcast del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Análisis de la actualidad económica de México y el mundo. Hola, soy Mildred Espíndola. En esta cápsula hablaremos acerca del ingreso y gasto públicos. Bienvenidas y bienvenidos y gracias por escucharnos. El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2024, por lo que en esta ocasión me gustaría hablar sobre algunos de los desafíos que debe resolver la Hacienda Pública en el corto plazo en materia de ingreso y gasto. Uno de ellos es el problema del financiamiento de las pensiones, tanto contributivas, o sea, las que se financian a partir de las aportaciones de trabajadores, empleadores y el gobierno, como de las no contributivas, que son pensiones pagadas por el gobierno y cuyos beneficiarios no contribuyen directamente para financiarlas. Para entender el tamaño de este problema, se debe decir que en 2016 el gasto en pensiones representó 3.2% del PIB, pero para 2020 ya era del 4.7%. Y de acuerdo a lo reflejado en el paquete económico, el gasto en pensiones en 2024 representará el 5.8% del PIB. Ahora, considerando que el monto del presupuesto para 2024 es de 9 billones de pesos, para el próximo año se deberá destinar poco más del 20% del presupuesto solo para el pago de pensiones. Pero el problema no terminará ahí. De acuerdo con previsiones del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, se espera que el gasto en pensiones continúe incrementándose hasta mediados de la década de 2030. Otra dificultad que se enfrentará es la derivada de la reducción de los ingresos petroleros. Estos ingresos, históricamente, han sido una fuente muy importante de financiamiento del gasto. Sin embargo, su aportación ha venido cayendo, entre otros factores, por la reducción en los precios, la producción y la exportación de petróleo. Mientras que en 2008 los ingresos petroleros representaban el 44% del total de los ingresos públicos, en 2022 solo aportaron el 22%. Ahora, ante la reducción de los ingresos petroleros, el impuesto sobre la renta fue haciéndose más importante en la estructura del ingreso público. Y entonces, mientras que en 1993 la recaudación del ISR representaba el 24% de los ingresos presupuestarios totales, en 2022 creció a 34%. De esta manera, el impuesto sobre la renta se ha convertido en la principal fuente de ingresos, representando 1/3 de los ingresos presupuestarios totales del sector público. Esto ha sido posible en parte por la reforma realizada al impuesto sobre la renta en 2013. Con esta reforma se aprobaron modificaciones al ISR aplicado a personas físicas, y estos cambios consistieron en la ampliación del número de rangos de ingresos de 8 a 11. Y además se aumentó el monto de ingresos gravable más alto al superior de 3 millones de pesos anuales y la tasa impositiva máxima pasó de 30 a 35%. Además, se hicieron reformas al impuesto sobre la renta aplicado a empresas y entre estas estuvieron la implementación de una tasa adicional de 10% sobre dividendos y también se hicieron modificaciones al número de años permitidos para el diferimiento del pago de impuestos de 5 a 3 años y se eliminaron las tasas reducidas y exenciones para el sector primario. Aunque con estas reformas no se logró el incremento en la recaudación que se esperaba, sí se logró amortiguar hasta cierto punto la caída de los ingresos petroleros, lo que se hizo más evidente a partir de 2015. Además de estas reformas, en los últimos años las autoridades hacendarias han buscado
contrarrestar la caída de los ingresos públicos a partir de una mayor fiscalización. Sin embargo, la tendencia de crecimiento de los ingresos no ha sido suficiente para cubrir las necesidades de gasto. Por ejemplo, el ingreso presupuestario en 2016 representó el 23.3% del PIB y en 2022 solo el 22.4%. Además de que la tasa de crecimiento promedio anual de los ingresos presupuestarios en el periodo 1993-2022 fue apenas de 2.78%. Los ingresos petroleros en este mismo periodo crecieron solamente 2.92% y los no petroleros 2.75%. Ahora, esta situación ha llevado a sacrificar el gasto en sectores claves para el bienestar de la sociedad. E incluso ante la insuficiencia de recursos, el gobierno actual ha tenido que hacer uso de los fondos de estabilización de ingresos presupuestarios y del Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas, que son mecanismos que permiten al gobierno acumular recursos de distintos ejercicios fiscales, es decir, en diferentes años, y utilizarlos ante la caída de los ingresos estimados. Otro elemento que ha mermado el crecimiento de los ingresos es el derivado del apoyo que se le ha estado dando a Pemex. Esto a través de la reducción de las tasas de los derechos de utilidad compartida, lo que implica una disminución en la carga fiscal de la paraestatal, pero también una reducción en los ingresos públicos. Esta tasa de los derechos se ha venido reduciendo de 65% en 2019, 58% en 2020, 54% en 2021 y se espera que en 2024 baje hasta 35%. Al lento crecimiento de los ingresos, también se sumará en los próximos años la reducción de los ingresos petroleros, esto debido a la transición energética. Y bueno, si bien es cierto que este proceso llevará cierto tiempo por la complejidad de la sustitución de los hidrocarburos por energías limpias, sí se prevé que a medida que el mundo haga la transición, la demanda de recursos no renovables va a disminuir, lo que implicará obviamente una caída de los ingresos públicos. Por ejemplo, en México, los ingresos petroleros en 2021 representaron el 4.3% del PIB, mientras que los impuestos ambientales que podrían sustituir a estos ingresos petroleros solo representaron el 1.02% del PIB. Por esta razón, se debe ir pensando en fuentes alternativas para financiar el gasto para compensar la reducción de los ingresos públicos. Gracias y nos escuchamos en el siguiente Momento Económico. Momento Económico, el podcast. Es dirigido y producido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Dirección ejecutiva, José Manuel Márquez. Dirección académica, César Salazar y Mildred Espíndola. Dirección técnica, Victoria Jiménez. Producción técnica, Eduardo Martínez. Locución, Hanna Posadas y Eduardo Martínez. Reserva de derechos al uso exclusivo del título en trámite. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.